Hola, hola, saludos y muy buenas. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a conversar sobre democracia, partidos políticos, no solamente en la República Dominicana, sino qué está ocurriendo en todo el hemisferio. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Europa, en Reino Unido, que de repente los británicos trabajadores que vieron perder su seguridad social, a los cuales se les privatizó su estilo de vida, decidieron separarse de la Unión Europea, de la moneda única, del modelo económico político de unilateralismo, para por sí mismo, a través de un referéndum, tomar las decisiones de sus destinos? ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Asia? La desaceleración de China, los conflictos en Venezuela, la firma de paz en Colombia, Brasil y los golpes de Estado institucionales con otro carácter. Vamos a conversar con el doctor Nelson Espinal Báez. Muy buena y bienvenido. Qué bueno. Bienvenido, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Sí. Adelante. Mira, yo creo que el sistema democrático en el mundo se ha estado planteando, se está replanteando su visión. La visión democrática a partir de los acuerdos de Bretton Woods en el 1945-46, final de la Segunda Guerra Mundial, plantearon un mundo bipolar, plantearon un mundo con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo más adelante, y ese mundo se transforma a partir de la década de los, de los 60, empiezan a formalizarse, a hablarse del 50, lo que es la Comunidad Europea, lo que es los acuerdos regionales, lo que es la integración regional. Y ese proceso, digamos que culmina con gran éxito hasta hace 15 años, 10 años. A partir de los últimos 10 años, debido a una visión bastante egoísta de los procesos de integración, bastante unilaterales, bastante neoliberales, como dirías tú, pero no quiero privatizadores, como dirías tú, pero voy más allá de eso. Empiezan las economías nacionales a replantearse su inserción en el mercado mundial, su inserción como democracia soberana respecto a la integración. Tú tienes recientemente Inglaterra, Reino Unido, perdón, que decide salirse de Europa. Tú tienes, por otro lado, tú tienes una América Latina, tú tienes una Cuba. En Cuba se han dado las dos principales negociaciones del hemisferio, indudablemente. La negociación de apertura de Cuba en sí mismo y los diálogos de paz con respecto a Colombia. Lo cual cambia la correlación de fuerza y el vínculo de las izquierdas con los procesos democráticos. Entonces, mientras en Europa se está en este momento, lo vemos con Unidos Podemos, lo vemos con Grecia, lo vemos con Italia, se están replanteando las economías nacionales, se están replanteando sus vínculos regionales, se están replanteando el nivel, cuánto vamos a ceder de soberanía para estar integrado en un bloque. Hay un replanteamiento interesantísimo a nivel europeo. Mientras está sucediendo eso, sobre todo a nivel de España, Grecia, Italia y Reino Unido, tú tienes las grandes economías, Alemania, Francia, bueno, Reino Unido era la segunda de Europa, sufriendo las consecuencias del proceso estrictamente económico que se dio con las integraciones. La integración y los procesos regionales tienen sentido en la medida que haya más humanidad, más solidaridad, más cooperación y no solo más competencia, no solo la ley del más fuerte. Yo creo que el planteamiento esencial a lo cual los europeos y todos los demócratas del mundo debemos plantearnos es no satanizar los procesos de integración, sino revisar los procesos de integración. América Latina ha venido creciendo, fortaleciéndose en bloques a partir de
la aparición en el hemisferio, en la arena política de Hugo Chávez, el petróleo venezolano, la política boliviana, la política de Revolución Ciudadana de Ecuador, las posiciones de los Kirchner en Argentina, las posiciones de Lula y de Dilma en Brasil, asimismo como los procesos de decantación en respecto a República Dominicana también como bloque dentro del bloque del bloque progresista respecto del Petrocaribe, el alejamiento de Estados Unidos de América Latina respecto de lo que son las guerras en África y en Medio Oriente, ha estado alejando las economías latinoamericanas de 600 millones de consumidores y ha creado las economías nacionales. Nuestras riquezas naturales han pasado a manos de gobiernos progresistas, liberales o de centro progresistas. Hay todo un combate ideológico y político y económico respecto de qué hacer con el dinero de la gente. En ese sentido, hay un mundo unipolar del antiguo colonialismo, del antiguo imperialismo, que implica el apoderamiento y la explotación de la riqueza, y el otro que no solamente pacta respecto del crecimiento económico, sino de la distribución. Estamos en presencia de un combate entre el unilateralismo y el multiculturalismo. Yo diría que estamos en una crisis del unipolarismo, del poder y de la hegemonía de un solo Estado, de un solo imperio sobre el resto del planeta. O sea, yo creo que estamos, hay un cambio drástico en este momento donde la hegemonía de Estados Unidos está en juego. O sea, la hegemonía de Estados Unidos política, económica y militar, todavía no tanto militar, pero económica y política, no pienso que en este momento está siendo cuestionada. Y la salida de Inglaterra, la salida del Reino Unido es una debilidad para ese eje. Claro, no significa que la salida de Reino Unido implica la salida de Reino Unido en la OTAN, que es el Tratado Atlántico Norte para temas militares. Eso no está en juego. Pero sí está la hegemonía económica, y lo económico decide lo político, lo económico muchas veces decide lo militar. Es decir, en efecto, estamos ante una crisis en vez de un solo polo, y vamos a ver la fragmentación de los poderes. Vamos a ver la fragmentación de los poderes y la obligación de revisar las políticas internacionales. Y un efecto de eso, desde mi punto de vista, ha sido el cambio de la política exterior de los Estados Unidos de América con respecto a América Latina. El hecho de que se haya auspiciado los dos principales diálogos, las dos principales concertaciones políticas en Cuba, tanto para el tema Cuba per se, como para el tema de Colombia, y que Estados Unidos, incluso cuando se firmó el acuerdo en Cuba, mandó un emisario especial, un enviado especial, es decir, dándole, certificando y apoyando el proceso, es una revisión de la política exterior norteamericana con respecto a América Latina. Las izquierdas, desde mi punto de vista, las izquierdas están soltando las armas y diciendo el cambio político, el cambio democrático viene en la política, no viene por las armas. Número uno. Una revisión de las derechas de América Latina con respecto a las izquierdas. Si tú observas el discurso de Juan Manuel Santos en Cuba, algo muy importante, dijo: yo no estoy de acuerdo con su visión, le decía a las FARC, y seré firme con eso, pero estoy de acuerdo que la lucha debe ser en política. Es decir, yo como derecha, decía Juan Manuel, sigo con mis posturas, pero fue un error histórico que nos lleváramos, que nosotros termináramos en la violencia por el choque de nuestras ideas. La URSS fue aislada por Occidente. La antigua URSS. La antigua URSS. Moscú fue aislada por Occidente. China por igual. Sin embargo, China ha venido creciendo
introduciendo unas políticas económicas privatizadoras, generadoras de riqueza y que está haciendo crecer una gran clase media que consume. Privatizadora no diría eso, Juan Carlos. Yo diría sería la política económica china es una política capitalista de Estado, donde no es el sector privado el propietario, sino el Estado manejado con criterios del sector privado. Bien. Matizo esto para el público. Bien. Las políticas privatizadoras chinas, esa es mi opinión, las políticas, Okay. bien, las políticas privatizadoras chinas, el hecho del crecimiento económico de la URSS, de Moscú, con Putin, ha generado grandes inversiones en América Latina y grandes coaliciones sociopolíticas y económicas que han generado estados-nación en estos pueblos. Por eso surge Evo, por eso surge Chávez, etc. Venezuela tiene un asiento en la OPEP, es el bloque hemisferio occidental con los 600 millones de habitantes, es la quinta potencia eléctrica, energética del mundo. Ese cambio que se ha venido significando respecto de Venezuela, la OPEP, Moscú y China, respecto de Estados Unidos, está generando una fuerte competencia entre el unilateralismo y el multiculturalismo. El proceso de paz de diálogo en Colombia afectará y volverá hacia gobiernos como progresistas a México, Colombia y Perú. El proceso de paz en Colombia, que tiene un significado enorme que se haya negociado en Cuba, tiene una trascendencia en toda América Latina. Implica, como dije antes, primero, los visos, no seamos absolutos, los visos, la apariencia de un cambio de política exterior norteamericana con respecto a América Latina. Y el eje central, vamos a llamarle el símbolo del soberanismo, era Cuba. Era simbólicamente del 59. Si cambio con Cuba, cambio con el resto. Dije un viso, porque las políticas norteamericanas no son en bloque, que si viene un cambio de gobierno, viene un Trump, no sé si se va a seguir eso. Segundo, implica, como dije antes también, la inserción de las izquierdas en la política y la bendición vamos a llamarle, de los íconos de las izquierdas, de los íconos de América Latina de las izquierdas, que Cuba, que son las FARC, diciéndole a todas las izquierdas de América Latina, señores, por aquí no es el camino, por aquí no es el camino es insertándonos en la política, insertándonos en el quehacer político. Y tercero, implica también en principio un cambio, porque el punto 2 de mi análisis es seguro. Lo otro tengo mis dudas, si hay cambios realmente con respecto a Estados Unidos. Pero con respecto a las izquierdas, a los íconos de las izquierdas, sí estoy convencido de eso. La aparición... y por último, implica un reordenamiento de los procesos políticos de América Latina con respecto a las economías, con respecto a la integración. El modelo de integración propuesto, NAFTA, DERECAFTA y todo, tarde o temprano, se va a revisar no en base a una abolición, sino creo que se va a revisar en base a un cambio de sus paradigmas. Va a haber UNASUR versus CAFTA, UNASUR versus DRCAFTA. ¿Cuál sería el mejor? Visualizo que en unos 10 años, o tarde o temprano, veo una revisión de todos los procesos de integración en América Latina, todos los procesos de integración comercial, me refiero. Y cuál modelo utilizar.
si este modelo o un mixto de ambos. O sea, lo visualizo no de inmediato, Juan Carlos, el crack lo veo en unos años. Bien, el crack financiero del norteamericano que derrumbó la clase media hizo la aparición de un presidente negro. Luego de ese presidente negro, Obama, que fue a reelección con el apoyo de las clases medias y los grupos minoritarios, surgió en Estados Unidos Bernie Sanders como un fenómeno antisistémico. Ese fenómeno antisistémico se da también en Reino Unido. Ese fenómeno antisistémico se da en Ecuador, se da en Bolivia, se da en Argentina, se da en Honduras, se da en Paraguay, se da en Panamá, se da en Costa Rica, a través del hecho de las medidas privatizadoras que generaron todo el DERECAFTA y todo lo que fue el proceso de América respecto de la posguerra con Kennedy. Todo ese proceso de privatización expulsó mucha mano de obra a desempleo. Y todo ese proceso de privatización generó que se privatizara la seguridad social. Eso generó la aparición de Chávez en Venezuela, conjuntamente con otros conflictos geopolíticos y sociopolíticos de la región. Vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? Vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos, estamos conversando con Nelson Espinal Báez sobre geopolítica, diálogo, democracias en el hemisferio occidental, Europa y todo un paseo por Asia. Pausa, regresamos, no se vayan. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. El excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha planteado sobre la insistencia de las comunidades carentes de energía eléctrica que en sus tradicionales visitas sorpresas al interior del país se convierte en el mayor lamento y reclaman su inserción en el desarrollo que ella representa. La UERS, consciente de que la extensión de las redes eléctricas hasta lejanas demarcaciones es un compromiso presidencial, trabaja para cumplir con ese deber y orgullosamente exhibe en el primer año de su gestión que 30,000 dominicanos han recibido la energía eléctrica, con una inversión superior a los 189 millones de pesos y 6,008 kilowatts de energía instalada a través de la entrada del servicio de los sistemas de redes eléctricas. Y también con apoyo internacional han entrado en servicio 10 microcentrales hidroeléctricas con 300 kilowatts de potencia. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida,
que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Regresamos, estamos conversando con Nelson Espinal Báez. Sí, claro, en algún momento hablaremos de red social, obviamente, del crecimiento exponencial, de lo que se hace, que básicamente es la búsqueda de la construcción de ciudadanía. Ahora, hablando de ese contexto, de la simbología de lo que está ocurriendo entre la derecha y la izquierda, ha surgido nuevos procesos, por ejemplo, en España, en Italia, que la gente está empezando ya luego de ser clase media, se ha convertido en ciudadano. Y al ser ciudadano tiene la información y hay un impacto muy fuerte de las tecnologías, del capitalismo, de la información y la simultaneidad. Es decir, la gente está rápidamente convirtiéndose en clases medias. Esas clases medias están informadas y tienen la capacidad del voto. Y al estar informadas están generando nuevos cambios y están renegando también a los procesos tanto de izquierdas como de derechas. Y están utilizando y creando alianzas y coaliciones interpartidarias, intersociales, que está generando un acercamiento entre lo rural y la urbe. Esa urbanidad, ese habitante de la urbe que es ciudadano y ese habitante de lo rural que se está convirtiendo poco a poco en medida en que va progresando y desarrollando económicamente, está convirtiéndose en coaliciones rurales y coaliciones urbanas. Esas coaliciones urbanas, esas coaliciones rurales están coincidiendo en un punto en que tanto los gobiernos de izquierda como los gobiernos de derecha no han podido satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Y entonces se está hablando entonces de una nueva revolución ciudadana. Sí, de hecho se habla, yo tuve la oportunidad de ir a la graduación, de participar en la graduación del MIT hace algunos meses. Y en el discurso central, atacó fervientemente a los banqueros norteamericanos y se habló ahí de lo que se llama una revolución social no sangrienta, una revolución social concertada. Y después, con un grupo de amigos, salimos a cenar y empezamos a analizar los procesos de cambios que se están dando en América Latina con respecto a España, con respecto a Grecia, con respecto a Europa, con respecto a China. Y estamos convencidos, y lo que mencionabas con respecto a Venezuela, que América Latina va a liderar un cambio planetario. Lo está haciendo. Lo está haciendo. O sea, América Latina está llamada, y algo muy interesante, Cuba, la simbología, está llamada a liderarlo. Sí quiero decir algo. La salida de Chávez al escenario ya hace 15 años, no fue exclusivamente por los procesos privatizadores, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que verlo también, o sea, no es una idea contra la otra, sino complementaria. También por el colapso de adecos y copellanos. Un sistema de partido corrupto, un sistema de partido... Los procesos de aparición de estos gobiernos populares de carácter soberano, cuando hablo de soberano de carácter popular que tiene legitimidad y legalidad, se da a partir de la privatización del petróleo y de la utilización de los recursos naturales. Sí, desde ese punto de vista estoy completamente de acuerdo. Y eso genera un malestar. Y la incapacidad de las élites
o la infuncionalidad de las élites que operan en ese determinado país para administrar esa riqueza. Y distribuirla. Con transparencia, sí, para administrarla. Básicamente que el crecimiento, distribuirla. Exacto, con transparencia, sin corrupción, con legalidad, con legitimidad, con verdadero desarrollo, con auténtico desarrollo humano, y producieron las grandes corrupciones de la década de los 80, las grandes crisis de la década de los 80, la década perdida. Resultado, 10 años más tarde vienen esos procesos, totalmente de acuerdo. Pero es una mezcla, lo que quiero decir, una mezcla de incapacidad de una clase política, incapacidad de unas élites. Yo te quiero hacer una historia. Yo tuve la oportunidad de colaborar con la mesa de negociación y acuerdo del 2003 allá en Caracas. Mesa que fue auspiciada, que fue ayudada, que entró al proceso, un día lo puedo contar cuando tengamos más tiempo. Y pude trabajar con chavistas y antichavistas. Pude colaborar, trabajar para la crisis de aquel entonces, para manejarla, para gestionarla. Como colaborador, como experto en mediación, como experto entramos ahí a acompañar ese proceso. Y recuerdo en una ocasión un importante empresario venezolano que me dijo estas palabras: nosotros somos corresponsables de la crisis de Venezuela porque preferimos competir en el Palacio de Miraflores y no competir con reglas claras en el mercado. Nunca voy a olvidar esa frase, Juan Carlos, cuando un individuo que no era chavista, pero reconocía su responsabilidad de la crisis que estaba viviendo su país en ese escenario. Reconocía lo que llaman la incapacidad de las élites infuncionales para gestionar los cambios políticos, los cambios sociales y gestionar la riqueza con transparencia, con redistribución, con respeto a los procesos democráticos y no solamente con una visión de mucho crecimiento económico y poco desarrollo social y humano. En España, uno dice, ¿por qué surgió Podemos? Y si nos vamos a buscar factores, uno observa que España debe hoy más de lo que produce. Así es. Y entonces cuando uno dice, bueno, surgió Chávez por el efecto de las medidas privatizadoras y de las clases élites políticas que impactó. Cuando uno observa, por ejemplo, por qué salen los ingleses de trabajadores de Europa, es porque privatizaron el estado de bienestar y lo tumbaron y privatizaron la seguridad social. Y cuando uno observa, por ejemplo, a República Dominicana y se va al Caribe rápidamente y ve el PIB de deuda respecto, el 50% del PIB respecto de deuda, de cada 10 pesos que entra el Estado, 5 van a pago de deuda. Entonces uno entiende por qué desapareció el Partido Revolucionario Dominicano como función hegemónica. Cuando uno observa por qué la razón de que el Partido Reformista Social Cristiano, luego de 20 años de hegemonía política, sale del escenario y se convierte en un partido o un movimiento social satelital porque no tiene características de partido, aunque sea partido como legalmente. Entonces uno observa por qué desapareció el PRD como hegemónico, por qué desapareció el Partido Reformista. ¿Está esto vinculado a las élites privatizadoras de la economía dominicana que son posiblemente campeones en la desigualdad, la economía dominicana en el hemisferio occidental? Evidentemente el proceso de la República Dominicana se parece mucho a los procesos del resto de América Latina, evidentemente. Una gran incapacidad de sus élites políticas y económicas de asumir un compromiso nacional, una verdadera visión de país, una incapacidad de su partido político de auspiciar los verdaderos cambios que necesita la sociedad. Yo vengo de un PRD del 63. Mi padre fue senador constitucionalista. Y yo recuerdo perfectamente ya, todavía en el 2004, 2005, mi padre decirme, el PRD fracasó. Lo decía a sí mismo, el PRD fracasó. El PRD estaba llamado a auspiciar, a apuntalar. Más que nada la élite. Y evidentemente, más que nada la élite. Más que nada la élite. Cargarle mucho el dado, cargarle mucho el dado, por ejemplo, al dirigente capaz
de clase. A ese no. Cargarle mucho, perdón. A ese yo no se lo cargo. Cargarle mucho el dado de la crisis sistémica de la República Dominicana, de los partidos políticos y también de la incapacidad del empresariado dominicano y su oligarquía para generar empleo de calidad, seguridad. No creo que vaya estrechamente, no esté vinculado a las clases medias, a los dirigentes. A los dirigentes de clase media que sufren, No. que sufren lo Estoy de mismo acuerdo, que estoy de sufren acuerdo. los del PRM progresista, Lo que del sufren PLD. lo del PLD progresista y lo del Partido Revolucionario Totalmente, Dominicano. Es decir, totalmente. el pensamiento de Miguel Vargas no necesariamente es por ejemplo, es el pensamiento liberal o progresista o de izquierda o democrático de su dirigencia. De un dirigente, no lo es. No lo es. El hecho de que el comité... Son el fracaso es de las élites. Correcto. Principalmente. Correcto. Principalmente. Correcto, Totalmente. correcto. De hecho, yo que he compartido con esos grupos, con esos dirigentes de la base, son personas llenas de ansia por cambio, llenas de vocación por un proceso progresista, transformador, inspirador, no por un proceso tan aburguesado, tan economicista, de tan poco compromiso social como lo ven en sus partidos. Y lo repito, no nos limitemos a PRD, a Partido Reformista, a PLD. Se trata de una infuncionalidad, de una incapacidad de nuestras élites. Como bien eso incluye también los partidos políticos en minoría. En gran medida por no poner el oído del pueblo y cambiar su forma de hacer la política. Yo creo que en este proceso electoral recién pasado obliga a una revisión de los partidos pequeños. El hecho de que sacaran tan poca cantidad de votos implica una autocrítica. La autocrítica que debe pasar por su visión y debe continuar por qué la sociedad dominicana no te está eligiendo, no te está votando. Eso es retroalimentación para esos partidos. La alta concentración económica de la riqueza nacional, dividida en 4, 5, 6, 7 familias, el descontrol del presupuesto genera una desigualdad en competencia. Esa desigualdad en competencia al mismo tiempo refleja una desigualdad socioeconómica y también un impacto sociocultural definitorio en lo que es la historia, en lo que es el historicismo político y su regulación. Totalmente. Es decir, el que tiene mucha plata va a aplastar al que no tiene plata. Entonces no hay control dentro de lo que es el diálogo como participación. Un minuto. Sí, está reducido el tema del presupuesto, el tema de los diálogos. 2 minutos. En cuanto al presupuesto, el presupuesto es un mecanismo de desarrollo o de exclusión. En República Dominicana en el planeta. Es de exclusión. Correcto. Las políticas públicas bajan a tierra, se traducen a tierra a través del presupuesto nacional. No nos perdamos. Segundo, con respecto a los diálogos. Mira, Juan Carlos, en República Dominicana ha habido lo que se llama mucho acuerdo y poco consenso. Mucho acuerdo de élites y poco consenso con la base de la sociedad. Hace falta una nueva visión de la concertación política y de los diálogos democráticos que incluyan las élites, no que las excluyan, las élites que siempre han estado incluidas, los grupos medios y la base de la sociedad. Y quiero decirte aquí en tu programa que sí existen formas, que sí existen metodologías y que sí existen países en que utilizan los 3 niveles para construir consenso en políticas públicas. Muchas gracias, Nelson. Tu amistad, tu compañía nos ayuda y nos refuerza a continuar hacia adelante. Un placer. Estuvimos conversando con Nelson Espinal Báez sobre el diálogo, democracia. Tocamos desde el hemisferio hasta lo que es el Caribe y la República Dominicana. Mañana será un día mejor. Hasta la próxima. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para